Saludos hermanos, soy Will Graham, pastor en la preciosa iglesia local Palabra de Vida, Almería. Aleluya, bienvenidos a nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Hemos completado el primer capítulo. Aleluya, gloria al Señor. Estuvimos durante bastantes meses considerando el asunto de las Santas Escrituras, ¿ok? Capítulo 1. Hoy lo que vamos a hacer, estoy ya emocionado, estaremos estudiando, si Dios quiere, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. ¡Wow! ¡Qué temazo!, ¿no? Bendito sea el Señor. En capítulo 2, Dios mediante, haremos varias grabaciones sobre el ser y los atributos del Señor Dios Todopoderoso. En esta primera sesión, estaremos simplemente comentando algunas líneas del artículo 2.1 del capítulo 2. Tiene 3 puntos y estaremos simplemente fijándonos hoy en el capítulo 2. Os comento también a nivel estructural en la confesión que también capítulos 3, 4 y 5 se derivan de la doctrina de Dios. Por ejemplo, el capítulo 3 nos hablará sobre el decreto de Dios, el capítulo 4 sobre la creación de Dios y el capítulo 5 sobre la providencia de Dios. Así que estaremos aquí en el capítulo 2 hablando específicamente de Dios y de la Trinidad, pero también veremos en capítulos 3, 4 y 5 doctrinas relacionadas expresamente con el Dios que esperamos ahora dar a conocer por medio de esta magnífica confesión. Y digo yo que este párrafo realmente es digno de ser memorizado. Creo que es una de las mejores descripciones del ser divino, de los atributos divinos que existe, ¿no? Es impresionante la profundidad aquí del análisis del carácter, del ser de nuestro Señor. Hoy esta clase estaremos arrancando con el 2.1 y podemos llamar en el sentido general el artículo 2.1 como el ser y los atributos de Dios, pero en esta clase será clase 2.1.1, porque voy a dividir este primer punto en varios segmentos. Esta primera clase tiene por título Dios, Dios, único, vivo, verdadero, independiente e infinito. Dios, vivo, verdadero, independiente, único, vivo, verdadero, independiente e infinito. Estoy emocionado, ¿verdad? Gloria a Dios, ganas ya de ponerme con esta grabación. Qué fuego, ¿no? Se entra en el corazón al estudiar la persona de nuestro Creador y aquel que quiso salvarnos en su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Hoy solamente voy a leeros 3 líneas 1 al 3. En realidad hay 17 líneas. El documento que estamos aquí siguiendo es esta segunda confesión. Sale unos 6 euros en Amazon. Y voy a leeros líneas 1 al 3. Y dentro de nada voy a tener que comprarme otro porque ya está destrozado, ¿no? Podéis ver, ¿verdad? Que por tanto uso que las hojas se me están ya cayendo. Bueno, dice 2.1.1, Dios, único, vivo, verdadero, independiente e infinito. Leo líneas 1 al 3. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección. ¡Wow! Hay un mundo en estas palabras. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de sí mismo, infinito en ser y perfección. Gloria al Señor. Bien. Tengo 5 puntos para esta clase. Los 5 puntos podéis encontrarlos ya en el título. En primer lugar, hablaré sobre el Dios único. En segundo lugar, sobre el Dios vivo. En tercer lugar, sobre el Dios verdadero.
En cuarto lugar, sobre el Dios independiente. Y en quinto lugar, hablaré, si Dios quiere, sobre el Dios infinito. Tremendo. Vamos a empezar en primer lugar, pues, con el Dios único. El Dios único. La confesión dice: el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amén. El Señor nuestro Dios es el único Dios. La Biblia da amplio testimonio de que hay un Dios. Solamente hay un Dios, un ser divino. Por ejemplo, en Génesis 1:1, la palabra nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. No habla de deidades diferentes, no habla de politeísmo, habla de un Dios. Dios que creó todo. Y el texto más famoso en la Torá que habla al respecto es Deuteronomio 6:4. Este versículo es el verso clave del judaísmo. Es un texto conocido como el Shema. Y dice: oye Israel, okay, Shema, del verbo oír. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, Echad. El Señor uno es, el Señor es Echad. La fe hebrea, a diferencia de las religiones paganas del mundo antiguo, era estrictamente monoteísta. Y hasta el día de hoy, la fe hebrea sigue siendo 100% monoteísta. El Señor, nuestro Dios, es Echad. Él es uno, es el único que existe. No hay otro ser divino. Nosotros somos cristianos, creemos en el monoteísmo, creemos que hay un solo Dios, pero también afirmamos fe en la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo podemos nosotros encajar esta paradoja? Si por un lado decimos que Dios es uno, pero por otro lado defendemos la Trinidad, ¿cómo justificar semejante creencia? Bueno, aquí necesitamos el auxilio, la ayuda del Señor Jesucristo. Él dice en Juan 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Aquí está pensando en el Shema de Deuteronomio 6:4. Echad. Yo y el Padre uno somos. Cristo ofrece aquí una nueva interpretación del Shema, totalmente desconocida en la historia de Israel hasta aquel punto. Cristo, en la expresión de Juan 10:30, no está negando la unicidad de Dios en el sentido de que solamente hay un Dios, un ser divino, pero sí está recalcando que Dios es uno en otro sentido. Él es uno en el sentido numérico y también en la dimensión comunitaria. A saber, en Dios hay unidad en cuanto a comunidad. Y según el texto de Juan 10:30, el Padre y el Hijo están en perfecta comunión, en una hermosa armonía. Hay dos personas, pues, que comparten la naturaleza divina. El Padre es Dios, en el sentido pleno de la palabra, y el Hijo es Dios, en el sentido pleno de la palabra. Ahora, ¿cómo reaccionaron los judíos al oír semejantes palabras? Al enterarse de esta nueva interpretación del Shema presentada por el Señor. Pues el versículo siguiente dice, Juan 10:31, no es muy agradable. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Ellos sabían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. En vez de retractarse, Jesús prosigue a definir esta clase de unidad en el versículo 38 del mismo capítulo, Juan 10. Y él dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y acto seguido, de nuevo, el texto dice a continuación, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Aquí tenemos, amados, por primera vez en la historia de Israel, una nueva interpretación de la unicidad de Dios. Ciertamente, amén, Dios es uno en esencia. Por supuesto que sí. No obstante, dentro de esta unidad divina, esta unicidad divina, hay personas distintas. Dios es uno en esencia, pero tres en
persona, no es ninguna contradicción. Sería una contradicción lógica si dijéramos que Dios es uno en esencia y tres en esencia, o si dijéramos que Dios es uno en persona y tres en persona. Pero la doctrina ortodoxa de la Trinidad afirma que Dios es uno en esencia y tres en persona. Cristo comparte, Cristo posee la naturaleza divina, es un miembro de la bendita Trinidad. Y esta enseñanza que vemos en Juan 10:30 encaja perfectamente con toda la teología de Juan. Empezamos su evangelio en Juan 1:1 con la declaración de que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¡Wow! ¿Y ahora quién es el Verbo? Bien sabéis vosotros, podéis contestar, el Verbo es el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Y luego Juan 1:18, el último versículo del prólogo de Juan, el prólogo se extiende de Juan 1:1, Juan 1:18, dice Juan ahí, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan nos está diciendo categóricamente que en esta esencia divina hay dos personas distintas, el Padre y el Hijo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, pero ambas personas son uno en esta esencia divina. Interesantemente, Pablo hace exactamente lo mismo que Jesús en su interpretación del Shema en 1 Corintios capítulo 8. Os voy a leer un par de versículos de ahí. Él dice en 1 Corintios 8, del 6 al 7, Pablo dice, solo hay un Dios. Dios es uno. Aquí de nuevo el Shema en mente. Dios es Echad. Dios es uno. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Richard Bauckham, un teólogo contemporáneo, enseña que la diferencia entre 1 Corintios 8, que acabo de citar, y Juan 10, donde Jesús dice, yo y el Padre uno somos, la única diferencia entre estos dos textos es que Juan 10 tiene en mente la Trinidad ontológica, mientras que 1 Corintios 8 está pensando en términos de la Trinidad económica. Y no os preocupéis, voy a explicar de qué van estos términos en un segundito. Repito lo que acabo de decir. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, tiene que ver con la Trinidad ontológica. La segunda afirmación de Pablo, 1 Corintios 8, 6 al 7, está relacionada con la Trinidad económica. Ahora, ¿de qué va esta cuestión de Trinidad económica, Trinidad ontológica? La Trinidad ontológica se refiere a Dios en su esencia, en su ser. Dios considerado independientemente de sus obras, de su creación, etc. Dios en sí mismo, por ejemplo, pensad en Dios antes de la fundación del mundo, feliz en su comunión intratrinitaria, amén, gloria a Dios. Ahí está la Trinidad ontológica, Dios tal y como es en su esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coiguales en poder y gloria. No hay ninguno más Dios que otro, el Padre no es más Dios que el Hijo, ni viceversa. La Trinidad económica tiene que ver con las obras divinas, la administración de Dios, la economía de Dios, las obras de Dios. Cuando Dios ya entra en contacto con algo que no es Dios, y a partir de la creación del cosmos, luego la creación sobre todo de Adán y Eva, Dios ya entra en una relación pactual con su creación y con sus criaturas racionales. Y ahí vemos la economía de la Trinidad. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad económica, estamos pensando, por ejemplo, en Dios el Padre enviando a su Hijo al mundo con el fin de expiar. Esto sería la Trinidad económica, algo que nos aplica a la Trinidad ontológica. Entonces, Juan 10 tiene que ver con el ser intratrinitario de Dios y el Padre uno somos. 1 Corintios 8, 6 al 7 es un texto económico. Hay un Dios del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y hay un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Así que la relación económica en la Trinidad. Como cristianos, pues, nosotros entendemos
Y defendemos la idea de que Dios es uno, amén, no hay tres dioses, hay un solo Dios, pero en esta esencia divina hay tres personas. Por tanto, Dios es uno en el sentido numérico y en el sentido comunitario de la palabra. Una esencia divina, tres personas en esa bendita esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de nuevo ninguno más Dios que el otro. Y si queréis, bueno, yo sé que vamos a estudiar la doctrina de Trinidad en el artículo 2.3, pero me adelanto un poco diciéndoos que podéis apuntar el bautismo de Jesús, donde tenemos la voz del Padre hablando del cielo, la paloma que representa el Espíritu Santo, y luego Dios el Hijo en el agua siendo bautizado por Juan el Bautista. Ahí tenemos una imagen hermosa, pictórica, de la bendita, feliz, soberana Trinidad. Amén. Gloria a Dios. Así que en primer lugar, Dios es único, Dios es uno. Uno en el sentido numérico, uno en el sentido comunitario. Bien. Ahora, punto número 2, y a partir de ahora lo que voy a hacer es básicamente lo que he hecho en el primer punto, es nombraros el adjetivo y simplemente daros algunos textos bíblicos como respaldo de dicho adjetivo. Así que vamos a entrar ahora en el segundo punto, Dios vivo, y voy a leeros algunos textos bíblicos que enseñan la naturaleza viva de Dios. Dice la confesión, ok, el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo. Es el único Dios vivo. Algunos textos. Salmo 42, 2, se lee. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios viviente. Amén. Dice el Salmo 84, versículo 2. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Más allá del Antiguo Testamento, en el Nuevo, Pablo habla de la importancia de Dios y de que Él es el Dios, por supuesto, vivo, en su sermón en Listra, en Hechos 14, versículo 15. Esta referencia es muy importante porque en el contexto del sermón, Pablo está contrastando los ídolos adorados por los habitantes de Listra con el Dios vivo, el Dios viviente, el que realmente existe. No es como los ídolos, un Dios falso, no existente, inexistente. Él es un Dios vivo. Y también Pablo dice algo parecido en 2 Corintios 6, 16. 2 Corintios 6, 16 dice, es una pregunta, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Una vez más, Pablo contrasta los ídolos con el Dios viviente. La diferencia entre nuestro Dios y los demás dioses de los paganos es que nuestro Dios vive. ¡Aleluya! Por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, Dios de vida. El Hijo, Dios de vida. El Espíritu, Dios de vida. Y ya que es un Dios vivo, da vida a todo. Y de hecho, Pablo iba a decir esto concretamente en su sermón en Atenas, en Hechos 17, versículo 25. Hechos 17, versículo 25, donde Pablo explica que Dios es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Dios es el Dios de la vida. Tenemos un Dios viviente. Dios no está muerto. Dios está vivo. Amén. Uno, Dios es único. Y hemos explicado que Él es uno en el sentido numérico y comunitario. En segundo lugar, Dios es el Dios vivo. Hemos citado los Salmos, hemos citado a Pablo, 3 textos de él, Hechos 14, 15, Hechos 17, 25, y luego 2 Corintios 6, 16. Nuestro Dios tiene la vida, Él es la fuente de la vida, Él es el Señor de la vida. Y ahora, número 3, Él es el Dios verdadero. Dios verdadero. De nuevo, más de lo mismo, leyendo algunos textos bíblicos. Él es único, Él es vivo, y Él es verdadero. Jeremías 10, versículo 10, combina estos 3 principios de forma magistral. Dice, el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Vemos aquí la unicidad de Dios en el sentido de que Él es el Dios. Jeremías no habla del Señor siendo un Dios entre muchos, sino que Dios es Él, el Dios, artículo definido, ¿cierto? Él es el Dios verdadero. Y vemos también que Él es el Dios vivo y verdadero, porque Jeremías luego agrega que Él es el Dios verdadero, y Él es el Dios vivo y rey eterno. Entonces, Jeremías, podemos realmente resumir los primeros 3 puntos de esta sesión hoy en Jeremías 10, versículo 10. Dios es uno, Dios es vivo, Dios es el Dios verdadero. Amén. Dios, pues, es el Dios verdadero en el sentido de que no es un Dios fraudulento, no es un Dios inexistente, como ya comentamos en cuanto a los ídolos. Por cierto, si queréis un texto bíblico que hable sobre la futilidad, la inutilidad de los ídolos, que son vanidad porque no existen, podéis apuntar Isaías 44, versículo 9. Dios no es un ídolo, Dios vive y Dios es el Dios verdadero. Dios es verdadero porque es el Dios que realmente existe. Y en segundo lugar, esto lo estudiaremos un poco más adelante, pero Dios también es verdadero en el sentido de que Él es veraz. Él no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Tito 1, versículo 2 nos enseña que Dios no miente. Y luego hay otro pasaje aún más fuerte que Tito 1:2, que se encuentra en Hebreos 6:18, donde el autor nos dice que es imposible que Dios mienta. La veracidad de Dios es un gran consuelo para nosotros, los santos, porque sabemos que podemos depender de, confiar en sus bellas promesas. Claro, si Dios fuera un simple hombre falible como nosotros, ¿cómo podríamos depender de sus promesas? Pero si Él es el Señor nuestro Dios, si Él es el único Dios, si Él es vivo, si Él es verdadero, si Él es veraz, pues gloria a Dios, podemos confiar en sus promesas. Bendito sea su nombre. Amén. Cuarto lugar, Él es el Dios independiente. Él es el Dios independiente. No es té negro, es menta. ¿Okay? Ya tomé un té negro hoy, es menta. Tengo hoy, no sé por qué cogí un vaso transparente. Bueno, claro, tenía la taza aquí arriba, tendría que haberla bajado al hacerme el té. Número 4, Dios independiente. Yo no soy independiente porque necesito el té para enseñar bien, ¿verdad? No bebo té y no me funciona el seso, el cerebro. Dios es independiente. Tras hablar del Dios único, vivo y verdadero, la confesión hace hincapié en la independencia de Dios. Nosotros vamos a desarrollar esta verdad más detenidamente en el artículo 2.2. En realidad, el 2.2 habla en gran parte de la aseidad de Dios, la independencia de Dios. La confesión aquí dice que, a ver, ¿dónde está? Sí, dice, el Señor su Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, ¿okay? Cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Esto significa que Dios no depende de nada. Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente. Dios no depende de una fuerza externa a Él. No, Él existe porque Él existe eternamente. Es autoexistente, no necesita nada ni nadie. En libros de teología sistemática, esta doctrina la llamamos la aseidad de Dios. Aseidad se deletrea A-S-E y latina D-A-D. Y Joel Beeke en su, este libro es, si tenéis el dinero, el tiempo y las ganas, por favor, invertid en este segundo tomo. Cuidado, porque hay como ya 4 tomos traducidos al español. La teología propia sale en tomo número 2. Simplemente podría suceder que vayáis a comprar el libro y luego mejor acabáis pidiendo el 3 o el 1 o el 4, que también son muy buenos. Pero si queréis teología propia, este libro es un manjar. Joel Beeke, Teología Sistemática Reformada. Aparece el nombre también de Paul Smalley.
No es que Paul Smalley haya escrito el libro, es que Paul Smalley ha recopilado las enseñanzas de Joel Beeke a lo largo de años y las ha puesto por escrito. Y por eso aparece el nombre de Paul Smalley, porque realmente es responsable por esta obra ya completa, ¿no? Gracias a su labor. Joel Beeke dice algo en cuanto a la ciudad de Dios. Aquí doy su definición. Dice: ansiedad significa que Dios no tiene causa, no la necesita, Él es la primera causa de todo. Como enseña la Escritura, Dios es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Que estoy bailando, ¿os dais cuenta? No estoy bailando, estoy disfrutando hoy de la clase. La fuente desde la cual todas las criaturas existen y para quien todas ellas existen. ¡Wow! ¡Qué pedazo de definición! Ansiedad significa que Dios no tiene causa, no la necesita, es la primera causa de todo, y como enseña la Escritura, Dios es el primero, el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, la fuente desde la cual todas las criaturas existen y para quien todas ellas existen. Dios no depende de nada ni de nadie. No, Señor, Él es autosuficiente. Otro libro maravilloso que estudiamos el año pasado en la iglesia, que lo pasé bomba, fue Atributos de Dios, de Arthur Pink. A ver si tengo aquí, lo suelo tener aquí en el despacho. A ver, ahí está Pink. Muy bien, aquí está en español, por cierto, gloria a Dios. Si estáis en España, se pide desde la casa editorial Peregrino, entráis en su página web, editorialperegrino.com, Arthur Pink. Cualquier cosa de Pink vale la pena ser leído, estudiado. Y aquí él, en esta obra, en su tomo, Los Atributos de Dios, él describe la ansiedad de Dios de la siguiente manera. Él dice: durante toda una eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada. Si de algún modo hubiera tenido necesidad de un universo, o de ángeles, o seres humanos, los hubiese llamado a la existencia desde toda la eternidad. Estos nada añadieron esencialmente a Dios cuando Él los creó. Él no cambia, por lo que su gloria sustancial no se puede aumentar ni disminuir. Está Dios suficiente en sí mismo, feliz, contento desde la eternidad pasada. Gloria a Dios. La independencia de Dios nos recuerda que Él no necesita la creación, no me necesita a mí, no te necesita a ti. Y esto nos da liberación, saber que estamos sirviendo a un Dios que es feliz en sí mismo, contento, bendito por los siglos, bienaventurado Dios. Amén. Si todo el mundo se levantara en contra de Dios, a Dios no le importaría al Señor. Él nos podría aplastar como si fuéramos cucarachas. Él es independiente, completamente satisfecho en el seno de la Trinidad. Pero no voy a decir nada más porque estudiaremos este tema en el artículo 2.2. Bien. Y finalmente, llegamos al último punto hoy de la clase, digamos ya una media horita, hablaremos sobre el Dios infinito. También aquí destaco que volveremos al tema de la infinitud de Dios un poco más adelante en esta misma sección, porque como podéis ver ahí, infinito sale dos lugares en verde. ¿Okay? Así que volveré a hablar un poco sobre la infinitud de Dios en otras sesiones sobre 2.1, esta sección que estamos ahora trazando, desglosando, mejor dicho. Dios es único. Dios es vivo. Amén. Dios es verdadero. Amén, amén, amén. Dios es independiente. Amén, 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 amén. Dios es infinito. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. 5 veces amén. Louis Berkhof define la infinitud del Señor de esta manera. Cita Louis Berkhof, teólogo alemán, ministro en Estados Unidos, pedazo de siervo de Dios. La infinitud de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. La infinitud de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Dios no tiene límites. Dios es infinito. Amén. Ilimitado.
Por tanto, según lo leído en la confesión, el ser de Dios no tiene límites, su esencia no tiene límites, sus atributos no tienen límites. Porque Él es Dios, Él lo llena todo en todo. Él es omnipresente, como decía David en el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es imposible escaparnos de Dios, porque Él es infinito en su ser. Él está en todos sitios. Él no está limitado por el universo. Si subimos al cielo, ahí está Dios. Si salimos al mar, ahí está el Señor. Si descendemos al infierno, ahí está Dios. Ese mensaje del Salmo 139. De hecho, hay una hermana en nuestra iglesia, muy querida, la hermana Luz, de Venezuela, y su versículo favorito es, su salmo favorito es el Salmo 139. Y con razón, es su texto favorito. Gloria al Señor. Dios no tiene límites. Sus perfecciones no tienen límites. Y como veremos en este primer artículo, que espero estudiar en estos meses, veremos que los atributos de Dios son superlativos. La confesión los describe en su máximo grado. Por ejemplo, veremos en esta lectura, un poco más adelante, no hoy, pero en otras clases, que Dios es purísimo, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, amantísimo, clementísimo. Tremendo, ¿no? Con razón me encanta este artículo 2.1. Es una definición tremenda de quién es nuestro Dios. Así que no hay ningún límite en el Señor. Sus atributos son un auténtico pozo sin fondo. Sus atributos son inagotables. Sus perfecciones sin fin. Su santidad es infinita. Su sabiduría también. Todo lo que hay en Él es infinito, glorioso, digno de ser alabado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él es el infinito Dios. No hay nadie como Él. Hay una canción en español que dice algo así, ¿no? Tú eres el infinito Dios. Creo que este es el título. Podéis luego buscarla, pero wow, así es. Él es el Dios infinito, Rey sobre todo, inagotable. Bendito sea su santo nombre. Hoy hemos estudiado 5 puntos sobre la doctrina de Dios. Hemos visto que Dios es uno en el sentido numérico y comunitario. Citamos el Shema de Deuteronomio 6.4 y explicamos también la interpretación de Jesús, Juan 10.30, y de Pablo en 1 Corintios 8.6-7 del Shema. Ellos defienden, sí, la unicidad de Dios, pero también dentro de esta naturaleza única de Dios hay 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, hablamos de Dios como el Dios vivo, citando diferentes textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Dios es el Dios vivo. A diferencia de los ídolos, Él vive. Amén. Él es el Dios de la vida, poseedor de la vida, dispensador de la vida. En tercer lugar, es el Dios verdadero. Y ahí lo que hicimos fue citar Jeremías 10.10, que realmente resume perfectamente los 3 primeros adjetivos hoy estudiados. Dios como único, Dios como vivo, Dios como verdadero. Dios es verdadero porque realmente existe y por supuesto es verdadero porque es veraz, no miente. Tito 1.2, Hebreos 6.18. Pero en último lugar vimos que Dios es independiente, pero recalqué que en el artículo 2.2 estudiaremos más a fondo la doctrina de la aseidad del Señor. Os recomendé un par de excelentes libros, Joel Beeke, que están sacando estos tomos ahora en español, y luego Arthur Pink. Este libro lo estudiamos el año pasado. Y es posible que algunos de vosotros hayáis estudiado el curso de Arthur Pink conmigo, porque hicimos ya bastantes grabaciones el año pasado en YouTube y la serie fue descargada miles de veces para la gloria del Señor. Así que Dios es independiente en el sentido que es autoexistente, autosuficiente, no depende de nada ni de nadie. Y acabamos hablando de Dios como infinito. Bertoldt define la infinitud de Dios como aquella perfección por medio de la cual Él queda libre de todas las limitaciones. Dios es infinito. Queridos hermanos, no puedo terminar esta clase hoy sin decir, soy Deo Gloria. De verdad, hermanos, nos hace bien, ¿eh? Nos hace bien al alma estudiar a la persona de nuestro Dios. Y aunque estemos hechos polvos, tristes, decaídos, con situaciones difíciles, al volver a meditar en quién realmente nos está sosteniendo, ¡qué paz!
qué sosiego, qué consuelo nos entra en el alma. Gloria al Señor. Pues hermanos, seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, con el artículo 2.1. De nuevo es tan rico, tan profundo, que estaremos aquí, yo creo que vamos a estar unos cuantos meses solamente con el 2.1. Pero no hay prisa, no hay prisa. Hasta que el Señor no venga, hasta que yo siga con vida, espero seguir haciendo estas grabaciones y que Dios sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias por todo, amados. Y acabo diciendo como acabo de deciros, Soli Deo Gloria. Hasta luego.